Hace aproximadamente 2500 años, el Corpus Hippocraticum, atribuido a Hipócrates, menciona lo siguiente. Los hombres deben saber que las alegrías, gozos, risas y diversiones, las penas, abatimientos, aflicciones y lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio. Y así, de una forma especial adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que es absurdo y lo que está bien, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es repugnante. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y delirantes, y miedos y terrores nos asaltan. Sufrimos todas estas cosas por el cerebro cuando no está sano. Soy de la opinión que de estas maneras el cerebro ejerce el mayor poder sobre el hombre. 2500 años aproximadamente en el pasado, y muchos médicos griegos ya vieron que es el cerebro en donde residen estas funciones. Y sin embargo, Aristóteles llegó a plantear que el intelecto residía en el corazón, lo que significó un retroceso porque el pensamiento de Aristóteles dominó durante varios siglos las ciencias y la forma de entender el mundo. Pero damos un salto hacia el siglo XVIII, en donde este médico austriaco Franz Joseph Gall llegó a proponer nuevamente que es el cerebro mismo donde residen estas funciones, llegando a proponer 35 centros en donde están cada una de estas funciones, y llegando también a plantear que estos pueden crecer y desarrollarse según cómo se los ejercite, de la misma manera que ocurre con los músculos. Su propuesta no tenía suficiente fundamentación, era uno de los principales problemas que enfrentó al no poder tener hechos con que demostrar lo que afirmaba, pero resulta interesante un acercamiento nuevamente a que es el cerebro el que constituye la base de las funciones, dándole nuevamente un carácter, incluso desde el punto de vista filosófico, materialista a la concepción de estas funciones del ser humano. Nombres muy conocidos en el campo de la medicina y particularmente en el de las ciencias del sistema nervioso. Broca y Wernicke, que estudiaron problemas relacionados al habla. Broca estudiando personas cuyo problema era el no poder hablar, pero sí poder entender, mientras que Wernicke estudió personas que no podían entender eh, el habla o incluso la escritura. Pero lo que se observó es que estaba relacionado a ciertas eh, áreas de la corteza cerebral este tipo de problemas que ellos estudiaron. Un aporte importante de Wernicke a este problema de estudio de las neurociencias es el llamado conectivismo, es decir, no solamente planteó que hay una determinada área de la corteza que está específicamente encargada de cierta función, sino que las funciones, sobre todo aquellas funciones superiores, se dan gracias a la conexión entre diferentes partes de este cerebro. Santiago Ramón y Cajal, una de las figuras más importantes dentro de las neurociencias, eh, aportó enormemente con sus estudios durante muchos años, llegando a formar verdaderamente toda una doctrina en cuanto al sistema nervioso. Y que podemos muy, pero muy brevemente decir que gracias a sus estudios hemos entendido que el sistema nervioso está formado por células independientes que contactan entre sí en lugares específicos. Incluso hay algunas células que llevan también en su honor el nombre.
En estos años también existieron otros investigadores médicos que también aportaron al conocimiento de la estructura de este cerebro y que también abonó bastante a las teorías relacionadas a la localización de las funciones del cerebro. Vemos aquí a la imagen de Vladimir Betz, en cuyo honor precisamente hay un tipo de células, las células piramidales gigantes, que llevan su nombre, ¿no? Las células de Betz. En todo este curso de la historia relacionado al estudio del cerebro, una figura especialmente importante es la de Corbinian Brodmann, quien, sobre la base de todas las investigaciones previamente realizadas, de todos los aportes de muchos de los otros médicos y científicos, dedicó su esfuerzo a estudiar la estructura, que como sabemos no es igual en toda la corteza del cerebro, por lo que llegó a diferenciar algunas áreas por la arquitectura que cada una de estas tiene. Que, eh, a pesar de este aporte que hemos mencionado con respecto al que hizo Wernicke sobre su teoría del conectivismo, básicamente existieron dos grandes formas o concepciones con respecto a las funciones del cerebro, ¿no? Una concepción unitaria en la que no hay áreas exactas y específicas dedicadas a una sola cosa, sino que es el resultado de todo el funcionamiento de este sistema nervioso. Pero está también la otra concepción con respecto a que sí es posible ubicar ciertas funciones en ciertas áreas de esta corteza cerebral. Y haciendo una relación con la teoría del conectivismo planteada por Wernicke, aparece también Iván Pavlov, quien desarrolló el concepto del analizador, ampliando incluso la relación entre áreas de la corteza y funciones, y destacando que este concepto de analizador abarca desde el mismo receptor que está en alguna parte del cuerpo, fuera del sistema nervioso central, y que arranca ahí para abarcar incluso las vías que terminan llegando a los centros corticales de análisis. E incluso, como sabemos también, en ciertas vías nerviosas, en el trayecto de este impulso nervioso, vamos a encontrar también estaciones, centros de integración, es decir, múltiples núcleos, que son parte también de este gran conjunto al que Pavlov llamó el analizador. Volvemos entonces a Corbinian Brodmann. Ya habíamos destacado que él estudió la citoarquitectura de las diferentes partes de la corteza cerebral, llegando a definir 52 áreas corticales originalmente, lo cual volvió a dar fuerza a la concepción de la localización funcional, esta vez ya teniendo como elementos las claras diferencias entre cada una de estas partes, además de todos los estudios previos y observaciones realizadas en cuanto a las funciones. Para hacernos una idea, tenemos aquí en esta imagen, con los diferentes números y colores graficadas, las múltiples áreas donde se observan diferencias citoarquitectónicas y que están también relacionadas con ciertas funciones de este cerebro. Tanto en la superficie externa, la que puede ser observada de cada uno de los hemisferios, como en la superficie interno-medial de cada hemisferio, que están frente a frente, se pueden observar estas diferentes áreas. En esta imagen observamos con los diferentes colores, eh, en color amarillo todo lo que corresponde al lóbulo frontal, en color verde todo lo que corresponde al lóbulo parietal, al lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Sí? Nos está faltando aquí el lóbulo de la ínsula, pero sabemos que ese se encuentra oculto, ¿no? En el fondo del surco
o de la cisura de Silvio o surco lateral. Por decirlo de una manera muy general, quizás un poco grosera, pero si observamos en estas imágenes eh, lo que es parte de este lóbulo frontal está básicamente relacionado con la actividad motora y lo que está por detrás del surco central, lo que ya es parte del lóbulo parietal, occipital y temporal, en términos muy generales podemos decir está poderosamente relacionado con actividad sensitiva, tanto actividad sensitiva somestésica, visual, auditiva. ¿Sí? Entonces, en términos, reitero, muy generales, muy groseros incluso, por delante del surco central tenemos básicamente la ubicación de funciones motoras y por detrás del surco central tenemos básicamente ubicación de funciones sensitivas. En el lóbulo frontal entonces vamos a encontrar las áreas motoras primarias, secundarias. Esto se va a encontrar por delante del surco central, de ahí que es el área precentral. El giro inmediatamente por delante lo vemos señalado aquí en color rojo como área motora primaria. E inmediatamente por delante de él tenemos el área premotora. Parte de esta área premotora le corresponde las porciones más posteriores de los lóbulos frontales superiores y medios e inferiores, como se puede apreciar aquí en la imagen. Por delante tenemos, en cambio, el área de la corteza prefrontal, en donde también en términos muy generales ya no está solamente relacionado a la actividad motora, sino incluso esta corteza es capaz de regular también múltiples respuestas, el comportamiento, y es relacionado con la misma personalidad del individuo. Esto resulta interesante porque también da cuenta de lo que algunos llaman la cerebralización de la regulación de las funciones que se encuentran asentadas en estructuras del sistema límbico. Es parte también del entendimiento del desarrollo filogenético evolutivo del sistema nervioso central. En la imagen inferior podemos observar la vista de la superficie medial de este hemisferio, en donde vemos también cómo parte de este giro precentral también se continúa, recuerden, en la superficie medial, y también una pequeña parte del área premotora se encuentra en esta superficie medial, como abarcando la parte más posterior de este giro frontal medial, del cual la mayor parte del giro frontal medial, en cambio, es parte también de la corteza prefrontal. En este lóbulo frontal, hemos indicado, vamos a encontrar el área motora primaria, identificada como ya dentro de la numeración de estas áreas corticales de Brodmann, como la número 4. Es aquí donde se encuentran las grandes células piramidales, las gigantes piramidales de Betz, de las cuales salen axones cuyas fibras llegan a la sustancia blanca de este cerebro y van a formar los grandes haces de las vías córtico-espinales, córtico-medulares, que van a actuar sobre núcleos del tronco encefálico o incluso que van a llegar pues a las neuronas de las astas anteriores en la médula espinal. Son estas pues las que originan los impulsos de la famosa vía córtico-espinal. Aunque también estas neuronas van a tener múltiples conexiones que proceden de otras regiones, como por ejemplo estamos viendo por delante en el área premotora, donde se considera que mucha de la actividad programada se origina para trasladarse luego al área motora primaria y desde ahí efectivamente lanzar los impulsos que generan los movimientos voluntarios. Nótese también cómo hay una relación
importante en la parte inferior del área motora primaria, con parte de la corteza que forma el lóbulo frontal inferior. Ahí vemos representadas la rama anterior, la rama ascendente y por detrás la rama posterior de este surco lateral, entre las cuales vemos estas áreas señaladas como 44 y 45 que corresponden al área motora del lenguaje. Vale señalar que en esta corteza motora primaria, la representación de las diferentes partes del cuerpo están de abajo hacia arriba, es decir, en la parte más inferior de este giro precentral están representadas los músculos que corresponden a la cabeza, al cuello, al tronco, hacia arriba siguiendo, hasta llegar al borde superior y superficie medial, donde van a estar finalmente representadas las piernas y los pies. Esa representación estudiada por el médico Wilder Penfield le dio precisamente el nombre a esta representación de un cuerpo invertido, y no necesariamente en relación al tamaño de los músculos a los cuales van dirigidas las fibras que parten de esta región, sino a la cantidad de inervación que tienen estas regiones corporales y sus respectivos músculos. Esta representación, insisto, es denominada el homúnculo de Penfield, una figura bastante deformada que veremos más adelante un intento de su representación. Nótense entonces cómo en la parte inferior de este giro precentral, que es donde se encuentran, hemos dicho, la representación de músculos de la región de la cara y del cuello, guarda una estrecha relación con la corteza de la parte anterior a este extremo del giro precentral, por lo que entendemos como desde las neuronas del área motora del lenguaje de Broca, estas actúan sobre las neuronas de las cuales efectivamente saldrán las fibras que irán a inervar a los músculos que participan en la articulación de la palabra. También tenemos en la parte posterior del giro frontal medio el área denominada el campo ocular frontal, que va a actuar sobre los músculos extrínsecos del ojo, aunque las conexiones también se establecen con el techo mesencefálico, donde sabemos se encuentran los colículos superiores y los cuales a su vez tendrán también conexiones con los núcleos presentes en el tronco encefálico y que corresponden a los núcleos de los pares craneales o de los nervios craneales que controlan precisamente los músculos extraoculares. Así entonces, dentro de lo que observamos en esta imagen y que corresponde a la superficie externa de los hemisferios, encontramos a las áreas motora primaria, motora secundaria, a la premotora, también el área de Broca y el campo ocular frontal. Por delante de esto, la mayor parte de estos giros frontales superior, medio, inferior, que habíamos indicado, corresponden a la corteza prefrontal, que está ya relacionada, decíamos, a otro tipo de actividades, realmente actividades superiores en cuanto al comportamiento y a la regulación incluso de ciertas respuestas emocionales que también se originan en partes más bajas, habíamos indicado ya. Y aquí vemos también una bonita representación de esta corteza frontal. Podemos observar en diferentes colores. Por delante del surco central vemos el giro precentral en lo que corresponde a la corteza motora primaria. Esta que es la que tiene una presencia abundante de grandes células piramidales, neuronas piramidales. Y ya en su parte anterior y abarcando la parte posterior de los giros frontales superiores, medio e inferior, vemos al área premotora o la corteza premotora, la que corresponde al área 6 de Brodmann. Vemos también representado acá el campo ocular frontal y vemos también representado al área de Broca.
En términos muy generales, habíamos indicado que del surco central hacia atrás, la corteza cerebral es fundamentalmente o básicamente corteza sensitiva, lo que no quiere decir que de estas regiones del cerebro, de la corteza cerebral, no se originen también fibras que bajan de la corteza, es decir, también se generan eferencias, aunque si bien con otras finalidades y ya no como lo hacen las fibras que se originan en la corteza precentral, que van directamente a núcleos motores y de ahí hacia órganos efectores, que en este caso son los músculos esqueléticos. Vemos también entonces la representación del giro postcentral, también denominada la corteza eh, somestésica primaria, y vemos por detrás el surco intraparietal que separa pues a un lóbulo o lobulillo parietal superior y a un lobulillo parietal inferior. Desde el punto de vista histológico y a diferencia de lo que ocurre en el giro precentral, en este giro postcentral el predominio de células ya no es de tipo piramidal, sino de tipo granuloso, cosa que también se va a observar en todas estas zonas o áreas de la corteza que están relacionados con actividad sensitiva. Recordemos que es aquí donde se encuentran las neuronas que reciben las fibras procedentes del tálamo para muchos de los tractos que habíamos estudiado y que comienzan en los receptores que se encuentran en diferentes partes del cuerpo para luego formar, dependiendo del tipo de sensaciones que éstas transmitan, para formar los tractos espinotalámicos, laterales, anteriores, los del cordón posterior y que sabemos van a finalmente llegar a estas neuronas de la corteza postcentral del área somestésica primaria para darnos conciencia de aquellas sensaciones, procesarlas, entenderlas. También vamos aquí a encontrar la representación del cuerpo de sus diferentes partes en forma similar a lo que ocurre en la corteza precentral, es decir, en forma invertida desde el extremo inferior que está cercano al surco lateral hacia la parte superior, en el borde superior y en la superficie medial de este lóbulo parietal. Igualmente, la representación no está en función del tamaño de la parte corporal, sino de la cantidad de receptores que se encuentren en esta región. Las fibras que se originen en esta corteza del lóbulo parietal pueden también descender e interactuar con neuronas que se encuentren en el tálamo o incluso en la misma médula espinal, pero que estas tienen un efecto de carácter inhibitorio, es decir, regulatorio, es capaz de regular la actividad sensitiva que también llegue a esta corteza cerebral. Como vimos en una imagen anterior, en la superficie medial de este hemisferio también va a haber parte de este lóbulo parietal, en el cual se va a encontrar el área de asociación somestésica que se extiende por toda esta superficie medial, sobre todo en las partes más cercanas al borde superior, en donde se identifican las áreas de Brodmann 5 y 7. Esa área de asociación somestésica está relacionada con precisamente relacionar la información guardada del pasado y la información reciente del presente para poder, por ejemplo, entre otras cosas, diferenciar o reconocer un objeto mediante el tacto. Observamos en esta imagen la representación con diferentes colores de áreas relacionadas al lóbulo temporal. Vemos claramente el lóbulo, el giro temporal superior, el medio y el inferior, y podemos observar por debajo del surco lateral o cisura de Silvio el área relacionado con la audición, ¿no? El área auditiva primaria,
y por detrás, en la parte más posterior de este giro temporal superior, vemos el área de Wernicke, que como habíamos indicado, tiene que ver con la función del entendimiento del lenguaje, tanto oral como escrito. Y es más, entre esta área de Wernicke y la de Broca, que ubicamos acá en la parte anterior, en el lóbulo frontal, existen fibras que les conectan y forman un haz de fibras que es el fascículo arqueado o arcuato, por la forma que toman al arquearse para llegar y comunicar a un área con la otra. A estas áreas auditivas van a llegar fibras que proceden de los núcleos, de los cuerpos geniculados, que son núcleos, también parte del tálamo. Recordemos, los cuerpos geniculados, que son parte del tálamo, están recibiendo información de los colículos que se encuentran en el techo mesencefálico. Y los colículos inferiores están relacionados con información auditiva y de ellos salen los brazos, que es un conjunto de fibras que le van a conectar a estos colículos inferiores con los cuerpos geniculados mediales. Y de aquí estos enviarán fibras hacia el área auditiva primaria. Podemos observar aquí la parte posterior del hemisferio cerebral izquierdo, vemos al hemisferio del lado derecho transparentado, incluso podemos notar en su interior al cuerpo estriado con su núcleo caudado, los puentes grises entre el lenticular y el núcleo caudado. Más internamente vamos a encontrar la cápsula interna y finalmente los tálamos de este diencéfalo. Bueno, podemos observar entonces al lóbulo occipital, en donde se han marcado pues con diferentes colores algunas partes de él, ¿no? La cuña, recordemos que la cuña tiene como límite abajo al surco calcarino, y en torno a ese surco calcarino es donde vamos a encontrar la corteza del área visual primaria, que corresponde al área 17 de Brodmann, que alcanza al polo de este lóbulo occipital, que es donde se concentra la información visual que llega desde el órgano receptor, que es el ojo, a través del nervio óptico, por el tracto, la estación que hace en el tálamo, y desde donde se originan las fibras o radiaciones ópticas que avanzan por la sustancia blanca hasta esta corteza del área visual primaria. Recordemos que aquí también vamos a encontrar células de tipo granulosa y que aquí va a aparecer una franja de fibras que forma la estría de Genari, que tiempo atrás habíamos visto, es el resultado de la gran cantidad de fibras que están formando parte de la banda interna de Balaguer. Por fuera del área visual primaria, que corresponde al área 17 de Brodmann, vamos a encontrar las áreas 18 y 19 que corresponden al área visual secundaria, dentro de la cual también se van a encontrar células que conforman el campo ocular occipital, que parece tener una función de carácter reflejo y que se asocia con movimientos oculares cuando está siguiendo un objeto, ¿no? Cuando se está observando y siguiendo un objeto. Los campos oculares occipitales de ambos hemisferios están conectados por vías nerviosas y parecen también estar conectados con el colículo superior, que también ya sabemos, en el techo mesencefálico estos colículos superiores manejan también actividad visual de tipo refleja. Recordemos que en el lóbulo frontal también tenemos un campo ocular, que es el campo ocular frontal por delante del área premotora, recordemos, pero que se diferencia con este campo ocular occipital, en tanto que el frontal controla movimientos voluntarios de seguimiento del ojo
y es independiente de estímulos visuales, mientras que este campo ocular occipital sí está también alimentándose de información de tipo visual, la que está llegando a esta corteza visual primaria y secundaria. Tenemos entonces también aquí un esquema que nos permite observar un poco mejor la superficie medial del lóbulo occipital. Vemos aquí el surco calcarino y el surco parieto occipital que están limitando la cuña. Vemos señalada por encima y por debajo del surco calcarino el área visual primaria, que corresponde al área de Borman 17, y por fuera vemos ya al área 18 y 19, que componen el área visual secundaria. En estas imágenes vemos la representación de este homúnculo, de esta figura humana distorsionada, tanto en la parte motora como en la parte sensitiva. Vemos aquí el pequeño dibujo en la parte inferior. En rojo está la corteza motora precentral y en azul está la corteza sensitiva postcentral con sus respectivas representaciones acá en lo motor y en el lado izquierdo en lo sensitivo. Y vemos también que el cuerpo está representado desde la parte más inferior de estos giros hacia el borde superior e incluso llegando a la superficie medial. Ya hemos indicado que la representación no está en función del tamaño de las estructuras. En el campo de la corteza motora no está en función de las masas, del tamaño de las masas musculares, sino de la inervación que estas masas musculares tienen. Igual en el campo de lo sensitivo, la representación está en función del número de terminaciones, de receptores que se encuentran en la región. Así de grotesco se ve la imagen de este homúnculo si se mantuviera una correspondencia en el tamaño de la parte corporal con su representación en la corteza cerebral. Este en el caso del motor. Vemos como las manos, precisamente por la gran cantidad de inervación que tienen los músculos que desde el antebrazo y también en las eminencias tenar y hipotenar controlan los movimientos de la mano. Asimismo, recordemos, guarda esto relación con la intumescencia cervical, desde la cual están saliendo las fibras que terminan componiendo las raíces que participan en la formación del plexo braquial, destinado precisamente al control de los músculos de los miembros superiores. Y aquí tenemos una representación que en general vemos que guarda ciertas características similares a la imagen anterior, pero que esta en cambio está en relación con la cantidad de receptores que se encuentran en cada una de las partes del cuerpo. Vemos también cómo sobresalen las manos, ¿no? Dentro de esta figura sobresalen por el tamaño las manos en relación a su representación en la corteza postcentral, del giro postcentral. En esta imagen de un cerebro disecado se puede observar algunas fibras, vemos por ejemplo aquí fibras que están llegando a la corteza parietal, del lóbulo parietal, ¿sí? Vemos también por aquí algunas fibras de asociación, fibras cortas de asociación que están yendo entre uno y otro giro. Por acá vemos parte del fascículo longitudinal inferior, miren cómo está conectando por un lado el lóbulo occipital, pero también el lóbulo temporal. Y vemos fibras que forman el fascículo arqueado que conecta a el área de Broca con el área de Wernicke.